Clase 5, tema 3.3, estructuras iterativas, en este caso, estructura iterativa mientras repetida, que son ciclos repetitivos. Iteración o repetición son repeticiones. Es cuando se refiere a la ejecución eh, de un bloque de instrucciones dentro de un ciclo. O sea, cada ciclo de repetición aquí en algoritmos de computación son un bloque de instrucciones. Entonces, el número de veces que este bloque se repite en forma consecutiva, evaluando una determinada condición, se le llama iteración. Entonces, iteración y repetición es como sinónimo. Y ese es el término que se maneja aquí en el ciclo repetitivo. En este caso estamos viendo el ciclo mientras. Este ejecuta un bloque de instrucciones mientras que una condición sea dada, se cumple. Quiere decir que cuando la condición se evalúa verdadera, cuando es verdadera la condición, entra a ejecutar ese bloque de acciones o ese bloque de instrucciones. Y si no se cumple, o sea, o es falsa, el bloque no se ejecuta. Entonces, mientras sea verdadera la condición, se cumple el bloque, se repite el bloque, se ejecuta repetidas ocasiones el bloque de instrucciones que está dentro del ciclo. ¿Sí? Si la función que es evaluada es falsa, pues no será ejecutado ni una vez, ¿sí? Ni siquiera una vez el bloque de instrucciones. Y aquí vemos la representación gráfica de este ciclo llamado mientras repetir. Aquí ven, como ustedes pueden ver aquí, donde dice en la entrada, luego dice aquí condición. Aquí, esta es la condición donde se evalúa una condición que va a controlar si entra a ejecutar el bloque de instrucciones o si no entra. Mientras la condición esta, al evaluarla, sea verdadera, va a entrar, se va a seguir esta dirección del flujo de datos y va a estar ejecutando el bloque de instrucciones las veces que sea necesaria mientras, mientras la condición se esté cumpliendo, ¿sí? Y ya cuando no se cumpla ya es falso, ya llega a la salida. Y aquí está en forma representada como pseudocódigo. El ciclo mientras se pone la condición entre paréntesis, dentro va el bloque de instrucciones, ya siempre un ciclo siempre debe tener su inicio y su fin. Por eso dice aquí fin mientras, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de un pseudocódigo de este mismo programa. Este programa lo que hace es calcular la suma de los números naturales desde el 1 a n, o sea, los va a sumar. Y aquí tenemos pues el pseudocódigo que primero, pues todo algoritmo siempre debe tener sus variables declaradas al principio, ¿sí? Aquí está el corazón del algoritmo, aquí está el ciclo aplicado. Digan que dice mientras, y aquí está la condición dada. Mientras la condición sea verdadera, se va a ejecutar este bloque de instrucciones que estoy seleccionando. Va a sumar, va a acumular una suma y va a hacer un contador de uno en uno, ¿verdad? Entonces, vamos probándolo aquí, este pseudocódigo. Continuamos a la siguiente pantalla eh, para ver ya el algoritmo hecho en Python. Y este es el algoritmo hecho en Python, ¿sí? Aquí lo que hace es hace una sentencia de entrada, ¿sí? Le pide que dé el valor y se almacena en la variable n. Y aquí en esta otra línea se inicializa la variable i con un valor 1, a la variable suma con un valor 0, y aquí entra ya la ejecución del ciclo, de esta estructura iterativa, que primero compara. Si i es menor o igual que 1, entonces entra a ejecutar este bloque de instrucciones. Mientras sea verdadera esta condición evaluada al principio, se ejecutará las veces que le indiquemos este bloque de instrucciones. Este ciclo tiene aquí una indentación o tabulador o sangría. Es necesario ponerle esta indentación a este ciclo para que
Con esto estamos indicando que estas dos instrucciones, estos dos bloques de instrucciones pertenecen al ciclo anterior, a este ciclo que está representado, que es while. Mientras, esta instrucción se le quita la indentación, la sangría, pues, o el tabulador, porque ya se va a ejecutar aparte, ya que termine el ciclo. Va a imprimir el resultado, va a imprimir la suma de esos n números naturales que nosotros le demos por el teclado. Y ya aquí donde está ya puesto, copiar el código probado, copiamos el código a Visual Studio Code en Python, le ejecutamos y aquí el algoritmo, tenemos que la ejecución y aquí pide un número n, vamos a ponerle un 4, ya un 10. Entonces da un buen resultado porque es 1 más 2 más 3 más 4, da 10. Entonces la prueba de ejecución es correcta, ¿sí? De este algoritmo. Entonces es lo que el algoritmo en Python es lo que se ha explicado acá en la diapositiva. Y como actividad, ustedes lo que van a hacer es la actividad 3.5. Este mismo algoritmo, pues ya ustedes terminan de llenar las filas, aquí estas, donde aquí están vacías. Aquí está el algoritmo ya analizado y resuelto. Lo que ustedes van a hacer es llenar cuáles sentencias son de entrada, cuáles de salida, cuáles son de ambas, de entrada y salida. Y aquí hacia la parte derecha de la columna hay que poner las capturas de pantalla de las pruebas de ejecución de esos bloques de código, ¿sí? El bloque de código de entrada de datos, hay que ponerlo aquí, pues entrada de datos, y ustedes aquí le ponen la instrucción, que es que la sentencia o instrucción en Python, o de este algoritmo, que corresponda a entrada de datos. Y otro es proceso de datos, proceso nada más. Y el otro es salida de datos. ¿Sí? Y si hay unos que son de salida y entrada al mismo tiempo, hay que poner la columna, la fila que dice entrada y salida que es al mismo tiempo. O sea, una instrucción que son de entrada y salida al mismo tiempo, hay que escribirlas aquí. Y ejecutar la prueba de código, la prueba de ese bloque de código, y aquí pegar la captura. Y hay un problema propuesto que hay que resolverlo. Este problema propuesto, suma de números pares, utilizando la estructura iterativa, o sea, el ciclo visto en esta primera tabla, ¿sí? Que fue el ejemplo en clase, ejemplo resuelto. Hay que resolverlo en Python, llenar la tabla también, como lo llenamos anteriormente, con el algoritmo, la captura de pantalla, y hay que, como dice aquí en instrucciones, hay que generar también su diagrama de flujo. Todo eso guardarlo en formato PDF y subirlo a la plataforma.